¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Gracias a los amigos de banggood.com me han mandado este taladro de columna y os tengo que decir dos cosas muy importantes. Una, que es muy económico, y dos, que es muy preciso, con lo cual tiene dos características técnicas que para mí fabulosas. Quedaros porque el vídeo está muy interesante y nada, espero que lo disfrutéis. Y lo primero que tengo que hacer para instalar el taladro nuevo es, lógicamente, quitar el antiguo. Como veis, el modelo que tengo es de la marca Parsai y está prácticamente nuevo, lo he usado muy poco, en muy pocos vídeos. Lo quito básicamente porque el basculante cuando baja la broca me tiembla un poquito y no es lo suficientemente preciso que yo quiero. Entonces, por eso simplemente lo vamos a sustituir. Y lo voy a cambiar por este mini taladro de columna de 710 vatios. Comentaros, mientras lo voy desembalando, algunos aspectos importantes. Los materiales se ven bastante buenos, tiene una terminación bastante buena. Es cierto que el taladro en sí, la maquinaria está cubierta por una carcasa de plástico, pero el resto del taladro es de metal. Y la verdad que está bastante bien. A lo largo del vídeo lo veréis y os va a sorprender. El taladro, como veis, viene prácticamente montado y está compuesto por el libro de instrucciones, donde viene un despiece bastante extenso de todas las piezas que lo componen, una base de aluminio, la palanca, una bolsita con un juego de llaves para montarlo y una escobilla de repuesto, y lo que es el taladro con la columna. ¿Y por qué es tan preciso este taladro? Pues bien, este engranaje es uno de los motivos y el otro son dos guías traseras muy precisas y ajustadas que lleva. Más adelante en el vídeo lo veréis. Ahora termino de montarlo y más adelante os voy enseñando todos los detalles. Y aquí lo tenéis montado. Deciros como primer dato que tiene una altura total de 48 centímetros. El mandril es bastante suave, tiene una apertura máxima de 13 milímetros y un recorrido de husillo de 6 centímetros, que está bastante bien. Y la otra característica técnica que lo hace tan preciso son estas dos guías traseras que basculan milimétricamente bien. Y ha llegado el momento de probarlo y que veáis lo preciso que es. Vamos a colocarle una broca y os lo voy a mostrar.
Si os fijáis en la punta de la broca es súper precisa, no vibra absolutamente nada. Ahora voy a realizar unos taladros y vais a ver el agujero tan limpio que hace en una madera de palé. Ahora, a continuación, le voy a montar una broca de 25. No os quiero engañar, sinceramente, esta broca creo que es un poquito grande para este taladro. Yo, haciéndole esta prueba, el taladro se me venía un poquito abajo. Es cierto que lo tenía en la velocidad más baja. Le regulé a una velocidad media y a mí prácticamente, como veréis en las imágenes, me lo hizo perfectamente. Tenéis que tener en cuenta lo que compráis. Esto es un taladro pequeñito de 710 vatios, en el cual es bastante preciso, que es lo que yo estaba buscando, tiene una potencia limitada y bueno, para una persona que hace bricolaje a nivel casero, como es mi caso, para mí perfecto, y además el precio es increíble. Otro dato importante que no he dicho antes de terminar son las revoluciones. Este motor alcanza desde 0 hasta 2800 revoluciones por minuto, que creo que está bastante bien. Abajo en comentarios te dejo el enlace del producto por si quieres echarle un vistazo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata, y que el taladro os haya gustado. Para mí es perfecto, ya os digo, porque tiene precio y porque tiene precisión. Bueno, pues ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.